Bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Los Ángeles? Si habéis visto las noticias, recientemente se ven imágenes en redes sociales especialmente, pues de unos disturbios muy grandes, muy fuertes, enfrentándose pues con la policía, incluso han sacado al ejército en la calle y demás. Hay imágenes que a mí me han puesto la piel de gallina, porque la verdad es que yo viví en Los Ángeles durante 2 años de mi vida. Y lo primero que tengo que decir es que, si bien la forma en que yo tenía de vivir allí era, pues digámoslo, un poco peculiar, conozco bien no la parte rica, bonita que aparece en la postal, como podría ser pues Hollywood o Beverly Hills o Santa Mónica, y ya ciudades que aquí en España no se conocen, de hiper mega ricos como Palos Verdes o San Pedro o cosas así. Estoy hablando de que conozco los suburbios de Los Ángeles, conozco la ciudad de Compton, he estado en Watts, he estado en South Central, etc. También para algunos en España eso les sonará chino, pero para que nos hagamos una idea, hay un montón de raperos que hablan sobre Compton, incluso se hizo la película, que en España le cambiaron el nombre, pero literalmente el título original de la película era Straight Out of Compton, que significa salido directamente de Compton, ¿vale? Bueno, pues viví por esas zonas y me moví en bicicleta siempre. Tengo un montón de anécdotas, ¿no? En Compton y en South Central, además de que había cantidades ingentes de animales muertos en la carretera, algo que me sorprendió muchísimo. Allí abundan mucho los chihuahuas y los pitbulls sobre todo. Como os podéis imaginar, estas zonas pues no son precisamente un lugar idílico para vivir. Están llenas de delincuencia y están llenas de problemas. Los problemas que han habido desde siempre, desde años y años tienen que ver con las bandas, que en su día eran solamente bandas, con perdón, de negros, bandas afroamericanas, pero conforme llegó la inmigración, pues que esas personas fueron desplazadas de alguna forma y comenzaron a vivir inmigrantes mexicanos especialmente, también muchísimos salvadoreños, y también se formaron bandas de salvadoreños, vamos, la famosa M18, la Mara Salvatrucha, que Nayib Bukele tanto ha combatido, se formó precisamente en Estados Unidos. Y también pues bandas hispanas, eso, como de mexicanos, que allí por cierto se llaman cholos, los pandilleros. Los gangsters, esos son gangsters, no van en traje, de hecho van todos iguales, ni siquiera van con los colores de su propia banda como pasaba aquí con los Latin Kings o los Nietas. Los gangsters, al menos hablo en aquellos años, siempre iban con un pantalón corto vaquero, de aquella la moda era la ropa hiper mega grande, y además pues allí hay mucha gente muy grande y muy gorda, y con camisetas de color blanco pues gigantescas, ¿no? Esa era la indumentaria típica, pues eso, de un cholo o de un gángster. Y después pues todo el tema tatuajes con referencias a la banda y demás, ¿no? Pues sí, también conocí bastantes pandilleros o expandilleros, aunque conocí más pandilleros que expandilleros, la verdad, porque no existen demasiado los expandilleros. Y contaron bastantes cosas pues muy interesantes de cómo se mueve todo eso por ahí. Otra de las cosas que podría mencionar sobre Los Ángeles, y para que veáis que estoy hablando con conocimiento, es que hay unos lugares en los cuales, con tanta inmigración que llegó y tanta, digamos, pobreza y lugares tan deprimidos, ¿no?, se crearon lo que se llamaron los projects. En español o en Spanglish, los proyectos. Allí ahora evidentemente conviven latinos y afroamericanos, aunque tengo que decir que hay zonas únicamente donde no vas a encontrar un gringo, o sea, un americano nativo, y no vas a encontrar, bueno, nativos, ya sé que los nativos americanos son los indios, perdón, no vas a encontrar un blanco, no vas a encontrar incluso en algunas zonas ni un solo negro, y hay zonas única y exclusivamente de hispanos. Esto lo vi perfectamente, por ejemplo, en Huntington Park, donde también estuve, de hecho fue el primer lugar al que llegué. Así que
Como digo, conozco bastante bien cómo funciona el tema de Los Ángeles, sus suburbios y sus, bueno, ciudades aledañas, ¿no? Porque Los Ángeles como tal es una urbe de urbes. Tengo que decir que esos proyectos de los que estaba hablando, esos projects, si lo queremos extrapolar a España, serían algo así como una especie de barriada. Por cierto, una de ellas estaba como muy cerca de una autopista, pero lo ves desde la autopista a lo alto y ahí están esas casas que son una especie de barracones, realmente por dentro son pisitos, todos planta baja porque es lo que se estila en Estados Unidos, y en esos, como digo, esas barriadas están hechas como para personas, eso, como unas viviendas de protección oficial, lo que sería aquí eso. Lo que ocurre que en esos lugares se han formado reales guetos, y no solamente en los proyectos hay guetos, el gueto allí es muchísimo más grande, pero sí que es verdad que en los proyectos se habla como del, no sé, el culmen de lo que ahí son pues la pobreza y estas cosas, ¿no? Pues bueno, recuerdo, por supuesto, a ver, muchísimas anécdotas viviendo en estas zonas. El primer lugar al que fui, de hecho, yo recuerdo como cada semana no fallaba en que una vez a la semana al menos, y muchas veces muchas más, veía una persona siendo detenida enfrente mío por la policía. Yo pasando con bicicleta y había alguien pues, que ya estaba siendo metida dentro de un coche o lo que sea, o estaba esposada. Otra de las cosas que a mí me impactaba mucho era el tema de los tatuajes. Cuando todavía en España no habían llegado pues tanto la moda de los tatuajes, que por cierto ahora parece que se está marchando, pues aquello era algo única y exclusivamente de pandilleros, y aquello era espectacular. He visto tatuajes en las calvas de la gente, en los ojos, en la barba. Había gente tatuándose barba, y luego me acuerdo de un hombre muy gracioso que encontré por la calle que se había tatuado su anillo de bodas porque decía que un anillo se lo puede quitar, pero un tatuaje nadie se lo puede quitar, así que eso era su forma de demostrar su compromiso real. Pues una de las cosas que impresionan sobre el tema de Los Ángeles es, en general también de Estados Unidos, la cantidad de inmigración ilegal que hay y que es, digámoslo así, ha llegado a ser una parte natural del ecosistema. Quiero decir, no tengo las cifras delante, pero estamos hablando de millones de personas. Evidentemente Estados Unidos, y como digo, bueno, he estado en muy pocos estados, pero en el estado de California, concretamente en la zona de Los Ángeles, aquello es una pasada. No tengo ni idea de cómo estarán ahora los precios también. Me acuerdo que la vivienda de aquella, yo recuerdo haber visto pisos, apartamentos de una sola habitación en la que la cocina y el comedor, salón, era todo uno y no precisamente grande, y costaban más de $1.200 al mes. Así que los precios ahora, que pasaron todo el tema de la crisis del combustible, las guerras y demás, yo sé que se han disparado, y aquello sé que ha sido un golpe durísimo, durísimo en esa zona precisamente que ya estaba en precios desorbitados. Pero bueno, como digo, el nivel de delincuencia en esta zona ha sido siempre, siempre brutal. Y si os acordáis, ha habido otras épocas en las cuales se ha dicho que Los Ángeles ha ardido. De hecho, en los años 90 ya nos contaban cómo, estando allí nos contaban cómo hubo un tiempo en que directamente aquellos fueron a quemar tiendas y quemaron tiendas, quemaron casas y acabaron vecindarios enteros pues arrasados, ¿no?, por las protestas. En el Black Lives Matter pasó algo bastante parecido, y bueno, hace poco también ardió, pero por la desgracia de un incendio, ¿no? Y bueno, en las imágenes que estamos viendo últimamente he visto como el freeway, ahí hay dos muy grandes autopistas que cruzan de norte a sur, de este a oeste. Uno es el 405 se llama, y otro es el 101. Y he visto como uno de ellos, de hecho es que he identificado perfectamente la calle, que es la Alameda Street, que es una gran avenida, un nombre Alameda, pero bueno, allí le dicen Alameda, como casi todos los nombres que hay por allí son nombres españoles.
Y bueno, he visto cómo lanzaban algo que parecían cócteles Molotov a coches de policía que estaban directamente en el freeway y los lanzaban desde arriba. O sea, aquello es una batalla campal ahora mismo, ¿no? Y cortar el 101 o el 405 es una brutalidad. Estamos hablando de que literalmente pasan, pues eso, no sé si millones, pero desde luego decenas de miles de coches a diario para ir a trabajar. Los atascos monumentales de Los Ángeles son eso, archiconocidos en el mundo entero, y estamos hablando de autovías donde hay 6 y 7 carriles y hay atascos en esas autovías, ¿vale? Como iba diciendo, he podido contactar a algunas personas que viven allí. Yo me he relacionado, por supuesto, con muchos inmigrantes. Especialmente me relacioné con mexicanos, mucho más que por el tiempo que estuve. En cuanto a tiempo, me relacioné mucho con muchos más mexicanos, salvadoreños también, sobre todo hispanos, más que, digámoslo así, gringos o incluso afroamericanos. Y claro, muchos de ellos, por supuesto, estaban en situación ilegal. Entonces estaba contactando a algunos de ellos estos días y me estaban diciendo que lo que están viendo, ellos dicen que motivado por el racismo, seguramente hay varias opiniones, era que se han comenzado a hacer redadas de forma arbitraria. ¿Y qué ocurría? Que bien votaron a Trump, y muchos hispanos votaron a Trump. Evidentemente los ilegales no pueden votar a Trump, ¿vale? Hay gente que está diciendo, no, los ilegales no pueden votar. Pero los inmigrantes legales es posible que haya muchos que ya son, como dicen allí, ciudadanos, ¿no? Entonces, básicamente me decían que sí, se votó a Trump con la idea de que, vale, va a deportar a muchas personas que son ilegales, especialmente que son delincuentes, pero me están diciendo que ya no se está haciendo únicamente eso, sino que en general se está haciendo de una forma pues arbitraria. Oye, yo aquí, insisto, en muchas cosas he apoyado a Donald Trump, aquí me comentan esto y sin más. También esto es muy difícil de razonar con alguien que ahora mismo estoy hablando de gente que tiene miedo, evidentemente, a ver si les va a tocar a ellos, ¿no? O a sus amigos o a sus familiares. Pero la realidad es que también estaba diciendo, bueno, claro, es que es complicado si estás en una situación irregular en un país. Es que en cualquier momento, y sea ahora, o sea el año que viene, o dentro de un mes, puede ser que un día te toque la China, o el azar, o el destino, y te manden y te deporten, porque te han pillado por lo que sea, ¿no? Aunque no hayas cometido ningún delito. El delito que has cometido es entrar de una forma irregular en el país, que no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero lo interesante y lo que me llamó tanto la atención, y insisto, a veces en España no somos tan capaces de visualizar esto, es que hay una cantidad ingente de personas sin papeles, indocumentadas, ilegales, como le queramos decir, viviendo y haciendo vida normal en estos lugares. Y sin cometer crímenes, quiero decir. Yo recuerdo incluso a un hombre con el que aún tengo contacto que montó su propia empresa siendo ilegal. Y en este caso era una cosa de frutas. Entonces él había trabajado, pues, que sí, chollos, lo de siempre, cocinero, que sí, no sé qué, repartidor, cosas. Y ahora dijo, no, mira, pues ahora yo lo que hago es, yo compro frutas y se las distribuyo a otras tiendas, de tal manera que él era una especie de autónomo freelance totalmente ilegal. Hay mucho movimiento económico y demás dentro también de la inmigración irregular. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es muy complicado, y esto, bueno, se han hecho estudios y demás, yo no tengo ni cifras ni datos, pero seguro que no debe de ser nada complicado hacer que todo sea regular y que sea legal. Estamos hablando de personas que además en Estados Unidos no ocurre como en España, que por arraigo tú puedes solicitar un permiso de residencia. Estamos hablando de que hay personas que se han pasado 20 años en Estados Unidos, que han nacido sus hijos en Estados Unidos y que aún así siguen en situación irregular. Eso en España literalmente no ocurre. Y hay en España, y conozco también en España, la situación de personas que empiezan a trabajar en la obra, que empiezan a trabajar en restaurantes o incluso en hoteles y son ilegales, ¿eh? Y por cierto que algunos que conozco cobran más que yo, lo cual es, pues eso, una paradoja. Libres de impuestos, por cierto. Pero claro, sí que ya tienen problemas para alquilar una vivienda, lo que sea. Bueno, entonces, como iba diciendo sobre el tema de Los Ángeles, en un ambiente en el cual tienes barrios enteros a lo mejor de ilegales. ¿Cuántos inmigrantes ilegales se calcula que viven en Los Ángeles? Pero
cortar eso de raíz es realmente muy complicado y, lógicamente, debería de pasar, me imagino yo, de alguna forma por regulaciones, no sé si masivas o lo que sea. Decir, bueno, usted lleva tanto tiempo aquí, ¿cuál es el trabajo que usted está desempeñando? Y aportar pruebas sobre eso y demás, ¿no? Eso yo creo que sería un poco la solución. También lo pienso en España, que conste, es decir, veo personas que están en situación irregular que lo que quieren es tirar para adelante con sus vidas y que quieren, no sé, poder estar legales y no pueden, ¿no? A ver, no nos engañemos, seguramente tú te vienes con una visa de turista que para estar aquí 3 meses y te quedas, pues evidentemente el que está haciendo la ilegalidad eres tú. Pero aún así hay personas que desearían poder entrar de forma legal y no pueden. Entonces es una situación, como digo, que tiene muchos, pues eso, grises, ¿no? Así que en un ambiente con millones de personas, miles y miles y miles y miles y miles en situación irregular, si ahora tú dices deportamos a todos, primero hay que ver de dónde vienen. Realmente es una situación muy, muy complicada. De hecho, imaginémonos una persona que lleva 20 años y que incluso no ha, como digo, no ha delinquido ni nada. Y ahora dices, no, te devuelvo para El Salvador. Y dices, es que han pasado 20 años. En El Salvador no tengo absolutamente nada. Es decir, me voy a El Salvador y no tengo dónde vivir si no tienes familiares con quien quedarte o lo que sea. Que también el Estado americano va a decir, esto no es nuestra responsabilidad, eso es cosa tuya o del Salvador, que se encarguen de ti. También lo comprendo, ok. Pero bueno, así que sí, he visto que hay como bastante tensión. Y también quería como contestar otra falacia que estoy viendo, ¿no? Que a veces caemos en ella, ¿no? Y también hablando con el tema de la inmigración. A ver, a veces escuché en esta situación que, claro, estos protestantes, iba a decir, estos protesters, ¿no? Estos manifestantes están siendo muy violentos. Por supuesto, eso evidentemente no se puede permitir ni perturbar la calma que haya en las ciudades, ni muchísimo menos, ¿no? A ver, escuché por ahí a gente decir, a ver, que vienen de México, que tampoco vienen de Nigeria. Ostras, yo personalmente, las historias que me han contado personas que vienen de México, personas que venían de El Salvador, incluso de Honduras, estamos hablando de, ahora El Salvador ha cambiado y me imagino que la cantidad de inmigración que Estados Unidos recibía del Salvador también ha bajado muchísimo, pero cuidado con las historias que te cuentan estas personas, porque no hace falta vivir en un estado de guerra para que tú en tu vida personal vivas como si estuviese en una guerra. Te hablo de lugares donde los que mandan son la familia de Michoacán, donde los funcionarios están comprados por la familia de Michoacán o los policías también, y si tú vas a denunciar que te han hecho algo, que han asesinado a tu hermano, te van a decir, tú ahora tienes información, así que vamos a ir a por ti ahora. Como, por cierto, cuenta un chico al que entrevisté en este canal, que le pasó literalmente esto y un funcionario tuvo, digámoslo así, la gentileza de decirle voy a esperar 1 hora para llamarlos, pero eres hombre muerto. Así que, bien, escapar de la guerra puede significar muchas cosas, ¿eh? También en España pues, he conocido personas que le han matado a un padre o lo que sea, en Colombia y demás, y hoy día son demandantes de asilo. Y dices, bueno, pero Colombia no está en guerra, no, pero es que concretamente además este lugar está dominado por la guerrilla o hay enfrentamientos entre la guerrilla y demás y los civiles inocentes pues evidentemente salen perjudicados, ¿no? Yo no tengo una solución para el tema de la inmigración irregular, faltaría más, pero sí que creo que hay que a veces, no sé, tener todos los frentes abiertos, toda la situación, verla en un sentido global. Por supuesto estoy en contra de la inmigración irregular y creo que las cosas se tienen que hacer de forma legal. También a veces las leyes no ayudan, eso es otra cosa, pero evidentemente un país tiene que velar por sus propios ciudadanos y no puede ser la ONG de todo el mundo. Los países que están bien son los que se pueden permitir el ayudar a terceros. Y precisamente ahora diría yo que España no es un país que esté demasiado bien, pero aún así sigue viniendo gente a España, muchos engañados, por cierto, pero todavía con la situación que podemos ver o las cosas que vemos que están mal, hay muchas personas que hablas con ellas y dicen sí, estáis fatal, pero estaba yo peor en mi país, ¿eh? Así que bueno, esta es la situación, esto es lo que quería comentar en el día de hoy.
dejo por aquí el vídeo. Déjame un comentario diciéndome qué es lo que te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si no te ha gustado o no estás de acuerdo, insisto, pues déjamelo en comentarios. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Y sin más, oye, suscríbete, que no se te olvide, que se me olvida a veces de decirlo. Yo ahora me marcho, que tengo que marchar.